Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse en esta mañana para, como todas ya semana a semana, seguimos estudiando cada uno de los libros de la Biblia. Estamos en el Nuevo Testamento. Ya hemos también abarcado en el Antiguo lo que es el Pentateuco. Luego también estaremos estudiando libro por libro. Pero ahora vamos a continuar con nuestro estudio a la epístola de Filipenses. Amén. Así que vamos a esperarnos minutos o unos segundos más antes de poder empezar en esta mañana, ¿sí? Así que gracias al Señor que nos permite estar aquí en este momento, gozando de salud, al lado de nuestra familia. Gracias a Él es que en este momento podemos también reunirnos, ¿sí? Así que, amén, vamos a esperar unos minutos más hasta que puedan añadirse algunos más de nuestros hermanos. Sí, luego de esto ya estaremos empezando eh, este día nuestro estudio de Filipenses. Ya está nuestro hermano Freddy. Dios le bendiga. ¿Quién más seguro está por añadirse? Vamos a esperar unos segunditos antes de poder empezar, ¿sí? Amén. Mi hermano Freddy ya está conectado. A ver, ¿quién más en esta mañana? ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor. A ver. Amén. Vamos a empezar entonces. Empezamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya en esta semana vamos a abarcar lo que es Filipenses. Vamos a tomarnos también nuestros tiempos, como lo hemos hecho anteriormente, para poder analizar, poder investigar versículo a versículo, para poder también así tener un panorama general de este libro tan importante también, que nos va a hablar de un tema muy importante, el gozo. ¿Sí? Así que ahí donde te encuentras, me acompañas, oramos juntos, decimos: Señor, gracias por el tiempo en el cual nos permites estar enlazado con cada uno de mis hermanos. Sé que muchos se conectarán después, algunos quizás, Señor, están en el trabajo. Sé que algunos quizás, Señor, por diferentes circunstancias no pueden conectarse a esta hora, pero sí sé que en este momento sea tu palabra llegando a cada uno de ellos, que cada uno tenga el corazón dispuesto de poder oír, una mente receptiva, Señor, para poder, amado Padre, atesorar cada uno de los dichos de tu boca. Sabemos que tú nos has dejado, Señor, como un medio importante lo que es tu palabra, tu escritura, Señor, que por medio de ella nos alientas, nos ayudas, nos formas, nos educas, Señor, porque es lo que necesitamos para mantenernos en este camino de la fe. Te doy gracias por todas las cosas que día a día, Señor, tú permites en nuestras vidas. En ti entregamos el cansancio, en ti entregamos toda nuestra fatiga, en ti, Señor, dejamos toda cosa que nos quiera perturbar, Señor. Pon en nosotros un corazón, Señor, que esté, Señor, en tu paz, y que el gozo tuyo siempre permanezca en nosotros, Señor. Hoy más propicio que nunca vamos a estudiar este libro sabiendo, Señor, que tu gozo no se pierde, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Me escucha bien? Fuerte y claro, mi hermano Freddy, ¿sí? Puede dar una señal de humo, una señal de vida. A ver, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? O sea que, a ver, hermano Freddy, ¿está bien el volumen todo? Y así podemos iniciar. Amén. Bueno, empezamos en esta mañana, ¿sí? Y como ya hemos mencionado en otras oportunidades, siempre es importante, antes de poder estudiar un libro, el poder estudiar lo que es el contexto, ¿sí? A ver, ¿alguien más está ahí conectado? Por favor, ¿todo está bien? La señal, tanto como el audio, ¿sí? ¿Se escucha todo bien? Perfecto. Gracias. Bueno. Y
En esta ocasión vamos a estudiar una carta más de estas denominadas epístolas de la prisión, ¿no? Llamadas así porque se escribieron durante el tiempo que Pablo estuvo preso en Roma, ¿no? ¿Sí? Amén. ¿Se escucha todo bien, Nazarena? Creo que sí o no. A ver, una manito arriba, una señal de humo, algo. ¿Sí? ¿Se escucha todo bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces, asumiendo que se escucha bien, si en caso hubiese alguna dificultad, por favor les pido que me puedan escribir, ¿sí? Para poder así también el poder tomar las medidas para poder corregir esto, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo que esta carta de los filipenses pertenece a estas epístolas llamadas de la presión, ¿no? En las cuales pertenecen Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿no? Que son cartas escritas desde la prisión domiciliaria que estaba teniendo pues Pablo, ¿no? Pablo, ¿sí? Ya hemos visto Efesios, ahora nos toca estudiar la epístola de los Filipenses. Según la tradición, nos ubica esto, que esta carta fue escrita alrededor de los años 60 al 62, desde su prisión romana, denominada la primera prisión de Pablo, ¿no? Se sabe que fue redactada desde prisión porque así lo señala en Filipenses 1.7, Filipenses 1.12, también el versículo 17, menciona también el pretorio de los romanos en el capítulo 1, versículo 13. O sea, no hay otra forma, ¿no? Que nos que podría sugerir que fue escrito en otro lugar, ¿sí? Analizando, viendo, estudiando un poco más la forma como Pablo se dirige, sin necesidad de poner la fecha, el lugar de redacción, se puede deducir tranquilamente que lo hizo desde la prisión en Roma, ¿sí? La tradición lo ubica dentro de los años 60 al 62, que probablemente fue escrita, ¿sí? Su fundación fue mucho antes, ya vamos a mencionarlo en unos instantes. Pablo escribe, ¿no? Pablo, con la ayuda de Timoteo, un colaborador constante de Pablo, ¿sí? ¿Qué más podemos ver en esto? Estaba en arresto domiciliario a la espera de su juicio, ya que él había apelado al emperador, ¿no? Que ese tiempo era Nerón, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? Como bien dije, alrededor de los años 60 al 62. Eh, ¿No? ¿A quién está dirigido? A los creyentes de Filipos, que en su mayoría eran pues gentiles, ¿no? Gentiles. Sí, este lugar de Filipos está ubicado al noreste de Grecia, ¿no? ¿Dónde fue escrito? Desde Roma. Pablo estaba preso, pero tenía, por decirlo así, esa gracia de poder recibir visitas, ¿sí? Y poder contar con algunos colaboradores. El trasfondo histórico de esto. La iglesia de Filipos fue una de las primeras iglesias que fueron formadas en Europa, ¿no? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 16. Vamos a poder encontrar de la forma como se estableció la iglesia. Menciona ahí a quién, menciona a Lidia, ¿no? La vendedora de púrpura, ¿sí? ¿A quién más? A la muchacha que fue liberada de este espíritu de adivinación y al carcelero de Filipos, ¿no? Que estos son los hechos registrados en Hechos 11, en Hechos 16, ¿no? Posiblemente ellos fueron los primeros convertidos y esto sugiere también que Lidia, una mujer que ostentaba, tenía una propiedad grande y se reunían ahí, ¿no? En este caso no había sinagoga en Filipos, ¿no? Porque para haber una sinagoga tenían que haber una cantidad específica de judíos.
y no llegaba esa cantidad. Entonces la gente se reunía a las afueras y ahí había un tiempo de oración, ¿no? Donde Pablo se muestra hablando, del Evangelio y tocando el corazón de esta mujer Lidia, ¿no? ¿Sí? Filipenses es también llamado ocasionalmente la epístola de la experiencia cristiana, porque no hay mucho tema teológico, por decirlo así, pero sí hay mucho recomendaciones en cuanto a la conducta cristiana, ¿sí? Uno de los temas que vamos a encontrar ampliamente aquí es el tema del gozo, ¿sí? ¿Cómo podríamos leer este libro? ¿Cómo podríamos, qué le digo, estudiar este libro, ¿no? Es una frase que siempre repetidas veces, de repente decimos, y esta frase es que no se puede vivir para siempre feliz, ¿no? Siempre decimos eso solamente pasa en el cuento de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Pero en realidad Pablo no quiere sustentar esto, pero lo que sí te quiere expresar mediante este libro es que sí se puede vivir en gozo. Que el gozo en el Señor no se va a apartar de nosotros. Y que nosotros tenemos que aprender a vivir también en ese gozo. Hay gozo en medio de los conflictos. Y es lo que él va a sustentar a través de este libro. Hay gozo a través de cuando uno está con un espíritu de humildad. Hay gozo en medio de las persecuciones. Hay gozo también en las bendiciones, pero también en los momentos no tan gratos. Hay gozo y contentamiento en todo lo que hacemos, ¿sí? Esto es lo que va a expresar Pablo, es lo que va a sustentar mediante este libro. Así que este libro nos va a hablar mucho del gozo y más gozo, ¿sí? Y también vamos a hacer una definición de esto, pero esto lo vamos a ver más adelante. Hoy quiero centrarme en lo que es el contexto, quiero que podamos ir un poco a poder estudiar los principios de este lugar de Filipos, ¿no? De Filipos, ¿sí? ¿A quiénes fue escrito? Bueno, a los creyentes de esta ciudad de Filipos, que bien hemos dicho que está situada al noreste de Grecia. Fue una de las primeras iglesias establecidas en Europa. Eso lo encontramos según registrado en Hechos 16. Vemos la conversión de Lidia, vemos la conversión de esta muchacha que estaba atada con este espíritu de adivinación. Encontramos la conversión del carcelero de Filipos, de él y toda su casa, ¿sí? Esto está en el versículo 16, en el capítulo 16 también, ¿sí? Este libro de Filipos va a hablar acerca de la experiencia cristiana. De ahí un tema recurrente en este libro es el gozo, ¿sí? ¿De quién está compuesta? De griegos, algunos judíos, que sin duda pues no alcanzaban una cantidad, a diferencia de los otros libros que hemos podido leer, que en realidad había una cierta cantidad también de judíos cristianos. En esta vez vamos a encontrar más bien una iglesia más de gentiles. Judíos muy pocos, tanto así que no tenían una sinagoga en esta ciudad, ¿sí? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Una fue para poder agradecer a esta iglesia de Filipos por el apoyo que enviaron a Pablo, y también el poder informar acerca de Epafrodito. Epafrodito sugiere que había sido enviado con esta ayuda a Pablo de parte de la iglesia, pero también había sido enviado para poder ayudarlo a Pablo. Pablo también va a mencionar por qué es que Epafrodito está regresando, y le va a sugerir que no es porque no le ha sido útil, sino más bien porque de cierta forma Epafrodito estuvo mal, casi incluso llega a la muerte. Y por eso Pablo también lo quiere que regrese a Filipos para que pueda informar de su estado de Pablo, pueda informar qué es lo que está aconteciendo, y también de cierta forma explicar que por qué está regresando Epafrodito, ¿no? Otra razón más que encontramos es que él quería informar acerca de su circunstancia en Roma. También encontramos otra razón por la cual él quería exhortar a la iglesia en la unidad. Parece que era una iglesia muy generosa, una iglesia muy, muy desprendida.
pero había un tema de unidad en la cual Pablo va a exhortar también a través de esta carta, ¿sí? También le va a escribir para advertirles de los falsos maestros. Como ya hemos expuesto anteriormente, esta es una constante en cada uno de los lugares donde se estableció una iglesia, es que los judíos llegaban posteriormente a querer imponer, ¿no?, lo que era el cumplimiento de las leyes judías, o por decirlo así, del cumplimiento de la ley, ¿no?, de la ley de la Mishnah, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más podemos encontrar aquí en este libro? Ya hemos dicho que hay que entender que este libro va a sugerir el que podamos reflexionar acerca del gozo, el gozo en medio de las tribulaciones, en medio de las preocupaciones, el gozo aún en los conflictos más dolorosos, el gozo a veces aún en situaciones incomprensibles. Y esto lo va a tratar de exponer a través de cada capítulo, ¿sí? ¿Cuántos permanecen en esta mañana? Amén. A ver, está nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Nazarena, nuestra hermana Cintia. A ver, ¿quién más se encuentra en esta mañana? A ver. ¿Pudiera de repente responder? ¿Sí? A ver. ¿Quién más se encuentra en esta mañana? Amén. Gloria a Dios, ¿sí? ¿Está ahí Cintia? ¿Está ahí Nazarena? ¿Está ahí Freddy? Gloria a Dios. Y vamos a seguir viendo entonces este capítulo, ¿no? El contexto histórico de Filipenses es el siguiente, ¿no? En el año más o menos 42 antes de Cristo, en estas batallas, en estas guerras que se dieron para poder vencer a esta nación romana, para nuevamente instaurar ya lo que era lo que era ya Roma mismo, propiamente dicho. Hubo una batalla, hubo una pelea aquí, ¿no? En Filipos, ¿no? Donde se tuvo una victoria que marcó la diferencia para que ya se pueda formar el Imperio Romano, ¿no? Entonces, por esta fama, es que muchos de estos que combatieron, que lucharon en este tiempo, se asentaron ahí como ciudadanos. Y esto cambió el rumbo total de Filipos. Lo posicionó como una ciudad importante. Tanto así que era comparado incluso con los ciudadanos italianos. Gozaban de privilegios en cuanto a lo que eran los derechos romanos. Es más, el idioma de ellos dejó de ser el griego y se puso el latín como idioma nacional en este lugar. ¿Qué más? Tenían ciertos privilegios en cuanto a lo que eran los impuestos, en lo cual pues les hacía a ellos tener cierto orgullo cívico, ¿no?, de pertenecer a este imperio romano, ¿no? Por eso que en muchas ocasiones Pablo les va a hablar a ellos, ¿no?, en cuanto a ese orgullo que hay en ellos, ¿no?, de tener esa autonomía, ¿no?, una autonomía del gobierno mismo, ¿no? Era una provincia que no se sometía, en otras palabras, sino que era muy particular. Gozaba de muchos beneficios. Uno de esos mayores beneficios era en cuanto a que eran exentos a algunos impuestos. Y esto los posicionaba en un lugar muy importante, ¿no? ¿Sí? Gozaban de la nacionalidad romana, gozaban también de estos derechos, de esa ciudadanía. Había un gran orgullo cívico en ellos por pertenecer a Roma, ¿sí? Adoptaron las costumbres romanas, establecieron su gobierno, ¿sí? Su estatus de ellos era un lugar importante, ¿no? Una colonia romana para ellos, muy importante, ¿no? ¿Sí? Desde que fue fundada se vieron algunos impedimentos, algunas dificultades, ¿sí? Ya hemos mencionado que posiblemente
no había una sinagoga porque no había mucha población judía, ¿sí? ¿Qué más? Encontramos a Lidia, ¿no? Una de las primeras que acepta ese evangelio. Encontramos también a esta mujer, ¿no? Con este espíritu de adivinación siendo liberada. Y la famosa conversión del carcelero de Filipos. Él y toda su familia. En ese mismo momento, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Todos estamos aquí, ¿sí? A ver. Sí, todos estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguna dificultad mediante lo que es la transmisión, por favor no dude en decírmelo, ¿sí? Para poder de esta forma, poder, no sé, ver la forma como poder solucionar esto, ¿sí? Amén. ¿Qué más encontramos aquí? Vamos a encontrar aquí los dos, esos dos milagros tan grandes, ¿no? Ese terremoto que sucede para que Pablo sea liberado, ¿no? De su prisión, ¿no? Un milagro, ¿no? Un milagro de verdad, con este terremoto, ¿no? Que tanto así que hizo que este carcelero abriera su corazón al Señor, ¿no? Porque vio que en realidad las personas quienes estaban ahí no eran cualquier persona, ¿no? Sino que de cierta forma habían sido personas que habían sido usadas por Dios, ¿no? Para poder establecer esto, ¿sí? A ver. Amén, ¿no? Esto todo está registrado en Hechos, ¿no? Vemos en Hechos que se reunían a las afueras para poder orar en un tiempo, ¿sí? En el río Gángites. Pablo les predica el evangelio a Lidia, una mujer mercader que ostentaba, tenía dinero, ¿sí? Posiblemente es ahí donde se forma justamente la iglesia, ¿no? Donde se forma ahí, ¿no? Se convirtió esta mujer Lidia mediante la exposición de la palabra, ¿sí? Encontramos también la oposición, ¿no? La oposición de parte del adversario. Recuerde usted algo, ¿no? Bien importante, ¿no? Que siempre cuando la iglesia del Señor está cumpliendo con su función y cuando está creciendo o avanzando, siempre va a haber oposición. Y eso es lo que encontramos también registrado en Hechos, ¿no? Ya las cosas estaban yendo bien hasta que aparece esta muchacha con este espíritu de adivinación, ¿no? Que quería disimular, que quería pasar desapercibida, ¿no? Indicando qué, indicando que ellos eran, por decirlo así, ellos son los siervos de Dios Altísimo, decían, ¿no? Como queriéndose hacerse pasar, ¿no? Como alguien que está ahí, como alguien que está haciendo barra, pero en realidad era porque no quería ser reprendido ese demonio, ¿no? Ese demonio no quería ser reprendido, ¿sí? Entonces eso es lo que acontece, ¿no? Esto es lo que está aconteciendo. Vemos que así se inicia la iglesia en Filipos, con un poco de alboroto, ¿no? Y con padecimiento. Es por eso que Pablo menciona en esta carta de Filipenses en muchas oportunidades por mi cárcel, por mis cadenas, ¿no? Por la forma que expresa qué es lo que tuvo que sufrir, por qué las cosas que pasó ahí. Y en realidad, pues imagínense, ¿no? Usted hace todas las cosas bien, usted se esfuerza, usted habla la verdad, cumple con su llamado y agarra bien y lo encarcelan, ¿no? En realidad es algo que a veces no tiene sentido, ¿no? Uno piensa que entre más se consagra, uno piensa que entre más se afirma en el Señor, las cosas van a ser mejores. Pero para nada. Pablo está haciendo la labor, hay la conversión de esta mujer, ¿no? De esta mujer Lidia, y pasa esto y viene esta mujer con este espíritu de adivinación,
y comienza pues a hacerle porras a ellos, ¿no? Sí, vamos, ellos son los hijos de Dios Altísimo, y Pablo agarra y lo reprende, ¿no? Dice, no, tú seas fue echado fuera de esta mujer. Y esto no le gustó para nada. La persona que se valía de ese demonio para poder ganar dinero. Y levanta a toda la gente, ¿no? A toda la ciudad y tanto así que lo tienen que apresar, pues, a Pablo. Y lo apresan, ¿no? Esto es lo que encontramos, ¿no? Pero también encontramos este milagro maravilloso, ¿no? Este milagro maravilloso de cómo es que el Señor libra a su siervo, libra a estas personas que estaban junto con él, ¿no? Dice que la gente los arrastró a Pablo y a Silas y los llevaron frente al magistrado de la ciudad y comenzaron a quejarse. Mira que estos están perjudicando nuestros negocios. Mira que lo que ellos hablan trastorna a las personas. Algún día no le habrán dicho eso a usted, de repente quizás, ¿no? Oye, ¿qué hablas? ¿De qué enseñas, no? Es más, ya no hables de eso, ¿no? Porque estás ahí queriendo lavar la mente de las personas. Algo así es lo que pasó con ellos. Fueron llevados delante de los magistrados y dijeron, esta gente está corrompiendo, están malogrando el negocio. Algo tenemos que hacer. Y es ahí pues donde los meten pues presos, ¿no? Los dos. Según... y Pablo agarra pues es azotado y luego encarcelado. Y ya en medio de esta situación, que era una situación muy dura, porque nadie puede decir, no, yo estaba feliz cuando pasó esas cosas. Ellos están en este momento, su fe está siendo probada. Y Pablo, sin duda, se mantiene firme en lo que él cree, ¿no? Vamos a Hechos 16:25. Y esto está registrado en el 16:16, ¿no? Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces hay demonios que quizás puedan, no sé, revelar cosas. Pues sin duda aquí habla de un caso, ¿no? De una persona o de esta mujer que tenía un demonio. Y este demonio hacía que supiera cosas. ¿No? Y dice que daba gran ganancia a sus amos. Y ya continuamente pues esta mujer lo seguía, ¿no? Y como le digo, quería camuflarse, ¿no? Como para que diga, yo te estoy haciendo barra, te estoy haciendo porras, ¿no? Y lo que decía en realidad no era nada malo, ¿no? Porque decía... y decía, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo un demonio hacía barra a ellos? Claro, sin duda. Porque este demonio quería pasar desapercibido. No quería ser reprendido. Y quería disfrazarse de alguien que está con Dios. Para que estas personas pudiesen creer. Para que estas personas pensaran que ella está con Dios. Pero es el discernimiento de Pablo que lo lleva a entender que es un demonio. Es el discernimiento que viene de parte del Espíritu Santo. Y dice, no, esta es una mujer endemoniada que nos está perturbando. Así que agarró y lo reprendió. Y al reprenderlo, el espíritu se fue. Le dijo, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos.
y se agolpó el pueblo contra ellos. Por eso les digo, ya en el contexto hemos expuesto esto, ¿no? Que para los filipenses era un orgullo pertenecer a o ser una provincia romana autónoma. Para ellos era un orgullo, y por eso dice, estas cosas que ellos enseñan van en contra de nosotros que somos romanos. Y se agolpa el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles. Y no termina esto ahí. Es por eso que esta iglesia había costado, Pablo. Había costado peripecias, sufrimiento. Después de haberlos azotado mucho, mire la palabra que uso, dice mucho. O sea, no dice le azotaron 30 o 40 veces, no dice que le azotaron mucho. Lo que sugiere que fue en determinados espacios de tiempo, ¿no? De repente lo golpeaban y se cansaba la mano y esperaban un rato y de ahí continuaban otra vez. Ya lo azotaron, pero como se dice, como quien dice, hasta que se cansen, ¿no? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos les oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Es por eso que Pablo en el libro de Filipenses habla acerca del gozo. Injustamente metidos en la cárcel, injustamente azotados, injustamente siendo juzgados como lo peor, como la peor calaña. Lo interesante o lo más probable es encontrar una oración de Pablo diciendo, Señor, ya ves, mira. Lo hace, dice que orando cantaba himnos a Dios. Y el Señor respondió. Respondió de una forma que no quedó duda de que Dios lo hizo. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, la luz se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, sacándolos. Y entonces, sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Se acuerdan la oración de la prédica de ayer? ¿Se acuerdan el mensaje de ayer? Que en estos tiempos es necesario que Dios sea manifiesto para la conversión de las personas. Pues esto es lo mismo. Fue manifiesto que estos hombres que estaban presos, que estos hombres que le habían ordenado que los meta en la cárcel más profunda, más segura, y que los encadenara, no quedó duda que Dios estaba con ellos. Tanto así que a este hombre lo único que le queda es decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios fue manifiesto en la vida de Pablo y Silas. Y ellos respondieron de esta forma. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y todos los suyos. Note usted que cuando uno cree, no deja pasar tiempo para bautizarse. Esta persona creyó. E inmediatamente se bautizó. Es por eso que de repente la señal está fallando un poco porque está corriendo un poco de ventarrón, de viento. Entonces por eso les pido por favor, si en un determinado momento se pierde la señal, permanezca usted. Igual cuando termine la transmisión estoy subiendo la grabación para que puedan ustedes también revisarlo posteriormente, ¿sí? Sí, por el momento no se puede visualizar muy bien los mensajes y por ahí de repente la señal se está congelando un poco, ¿sí? Por eso les pido por favor paciencia, ¿sí? Este ya es un tema de clima, ¿no? Amén. Así que siempre me preguntan eso, ¿no? ¿Y por qué debo bautizarme? Te tienes que bautizar porque crees en el Señor. Algunos incluso han tratado de poner esto como algo que va a añadir salvación, y eso es falso. El bautismo no añade salvación, pero sí es necesario si tú crees en el Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Y así encontramos cómo se formó la primera iglesia en Europa, cómo se formó esta iglesia en Filipos, ¿no? Cómo es que acontece esta formación de una iglesia, ¿no? Nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil, hermanos. Cuando uno quiere hacer algo para Dios, cuando quiere iniciar algo, nunca va a ser fácil. Siempre va a haber oposición. Siempre va a haber de cierta forma complicaciones. Pero a pesar de eso, hermanos, uno tiene que permanecer. Y lo vemos en el ejemplo de Pablo. Pablo permaneció. A pesar de las dificultades, él permaneció. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Qué más podemos ver, amados hermanos, en este acontecimiento? Que mediante este acontecimiento, este carcelero abrió su corazón. Abrió su corazón de tal manera, amados hermanos, que dio lugar a que la salvación pudiese llegar a él y toda su casa. Amén. Vamos a ver ahora lo que es el capítulo 1. Amén. Capítulo 1 de nuestro libro de Filipenses, ¿no? Ya estamos en Filipenses, sí, ya hemos visto el contexto, ya hemos visto unas cosas particulares. Ahora vamos a entrar en sí a lo que es esta carta, ¿no? Va a hablar acerca de un tema muy importante que es la unidad. Si bien es cierto, una iglesia muy dadivosa, una iglesia muy desprendida, pero había dificultades en cuanto a la unidad. Entonces esto va a ser abarcado a través de estos 4 capítulos y también el tema del gozo, ¿no? También va a hablar alguna advertencia en contra de los falsos maestros, ¿no? ¿Sí? Así que encontramos desde el primer capítulo, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya les he dicho que este saludo, gracia y paz, viene en referencia a la gracia, que es algo que entienden los gentiles, y la paz viene para los judíos como el shalom, ¿no? Entonces está saludando a ambos, ¿no? A los gentiles tanto así como a los judíos, ¿no? Y le dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por nuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo, ¿no? Esto en realidad, amados hermanos, es algo tan impresionante lo que viene diciendo aquí en este momento, ¿sí? Amén. Lo que viene exponiendo es que, amados hermanos, en el contexto ya hemos mencionado, no hay mucha población judía, mayormente son los gentiles. A comparación de los otros libros que hemos podido estudiar, esta es una situación particular, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque no había una sinagoga. Y para tener más o menos para edificar una sinagoga tendría que tener alrededor de más de 10 familias como cabeza de hogar varones para que pudiese levantarse o edificarse una sinagoga. Entonces, lo cual sugiere que no había una sinagoga ahí. Pero sin duda, la iglesia comienza a formarse con gentiles, ¿no? Con gentiles. Entonces, con gentiles y un pequeño grupo de judíos, ¿no? Les da este saludo que sugiere que está implicando a ambos. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, porque en realidad era esa cercanía que los había llevado en una amistad, en un aprecio a esta iglesia. Recuerde qué es lo que tuvo que pasar Pablo para que se pueda formar una congregación ahí. Claro que no se compara en nada al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero sin duda, para que haya una edificación de una sinagoga, sin duda costó, hermanos. Costó. ¿Qué costó? Cárcel. ¿Qué costó, hermanos? Azotamientos. Eso es lo que costó. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, bien hemos dicho, cuando algo cuesta, uno valora. ¿Por qué uno no está dispuesto a dejar perderse un alma? Porque sabemos que esa alma cuesta el precio de la sangre de Jesús. Y por eso es que batallamos por esas personas. Es por eso que por ahí alguien dice, ¿qué interés tienes tú de hablarme el Evangelio? ¿Cuál es el interés? Que somos conscientes del precio de esa vida. Ese precio de esa vida es el precio de la sangre de Jesús. A Pablo le costó el poder fundar o establecer una iglesia, le costó azotes, le costó cárcel. Por eso hay una estima especial también hasta esa iglesia de Filipos, ¿no? Y dice, siempre en todas mis oraciones. Pero ya les he dicho una palabra clave para poder entender este libro, es el gozo, ¿no? Y dice, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No está sugiriendo que ellos ya son perfectos, o que ya alcanzaron un nivel excepcional como cristianos, sino lo que está sugiriendo es que están yendo por buen camino, pero van a tener que enderezarse en algunas cosas que habían llegado a sus oídos por medio de Epafrodito. Y esto es lo que les va a expresar, ¿no? ¿Sí? Pero esto es algo también que viene para nosotros, en la cual es que este es un proceso hasta el momento que Jesucristo glorifique nuestros cuerpos físicos. Recuerde la teología de Pablo, ¿no? En la cual menciona que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Algo que Pablo mismo dice siempre va a estar ahí, peleando en nosotros, ¿no? Hasta el momento que nuestros cuerpos sean glorificados, donde ya no tendremos esas inclinaciones por la carne, ¿no? Entonces, de cierta forma, le dice, están yendo por buen camino, pero recuerden que este es un proceso. Todavía les falta todavía. Hay madurez en ustedes, hay desprendimiento, hay amor, pero todavía necesitan madurar en algunas áreas. Y esto es lo que va a expresar en capítulos en adelante, ¿sí? Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Recuerde algo muy importante, el argumento de las personas
para que apresen a Pablo. ¿Cuál fue su argumento? Esta gente está alborotando y está enseñando principios que están en contra de las costumbres romanas. Ese fue el argumento en Hechos 16 para poderlos meter preso a ellos. O sea, la iglesia de Filipos no lo estaba pasando nada bien por el hecho de seguir a Cristo. No lo estaba pasando nada bien, hermanos. Es lo que acontece con usted. Es lo que acontece conmigo. Cuando decides tomar en serio a Dios. Cuando decides tomar en serio ese llamado de Dios. Es lo que acontece. ¿Qué acontece? Rechazo, persecución. ¿Qué acontece? Que la gente te mire como alguien que tiene epidemia. Eso acontece. Son cosas que no te debes extrañar. Es más, ¿no? Ya hemos visto, y no quiero hacerlo recordar lo que hemos visto en Efesios. Si tu luz no alumbra, pues desde ya estás descartado totalmente. No eres un cristiano. Y no lo digo yo, lo hemos visto en lo que dice Efesios. Si era el pastor tan radical, no. Hermanos, yo no soy radical. Eso lo dice la Escritura. Eso lo dice la palabra. Y lo hemos visto, lo hemos estudiado. Versículo a versículo para que no puedan de repente sugerir que he añadido o de repente estoy siendo muy legalista. Es lo que sugiere la Escritura. Si tu luz no alumbra, pues eres de niebla. Así de simple. ¿Sí? Y ahora nuevamente hacemos memoria. Que a Pablo en Filipos lo meten preso. Y el argumento de las personas era el siguiente. Esta gente está perturbando aquí la tranquilidad y está enseñando cosas que van en contra de las costumbres romanas, dicen. Imagínense cómo le pasaba a esta gente. Cómo le pasaba a los cristianos de Filipos. ¿Qué acontecía contra ellos? Es por eso que Pablo dice, ¿sabías de cómo fue el inicio de la iglesia aquí? Pues yo te digo que aún saliendo de este lugar, pues aún sigo preso. Pues aún sigo, por decirlo así, recibiendo los estragos de parte del adversario para la labor que estoy realizando. Es por eso que Pablo nuevamente, y lo va a encontrar usted aquí y en otros textos más acerca que habla de sus prisiones, que habla de los grilletes, que habla de lo que él tiene que padecer, pero que a pesar de eso lo lleva, hemos dicho la palabra clave, lo lleva con gozo. Lo lleva con gozo, ¿sí? Y dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, dice, en mis prisiones y en la defensa. Pablo en realidad no había hecho cosa alguna mala, o que en realidad estuviera pervertiendo la tranquilidad, para nada. Pero cuando uno predica y va en contra de lo que la gente espera escuchar, pues sin duda se gana rivalidades. Y eso es lo que pasó con Pablo. Ahorita está preso. Él apeló por su nacionalidad de romano, apeló a Nerón. Dijo, disculpen, yo soy romano, quiero ser juzgado como romano. ¿Qué hubiese pasado si lo juzgaban como su otra nacionalidad judía? ¿Qué hubiese pasado? Yo pienso que hubiese sido ya lapidado. Yo hubiese sido muerto. En realidad fue no sé cómo llamarlo, pero fue una estrategia de Pablo. Fue una estrategia de Pablo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Está hablando que ora por ellos para que se sigan perfeccionando. Está orando por ellos para que abunden en amor,
abunden en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás, refiriéndose al contexto, al lugar donde él se encontraba en Roma. Que había gente muy importante de Roma, en la cual había llegado a sus oídos el tema de la prisión de Pablo. En realidad esto es algo muy particular. Un prisionero no podía recibir tanto tipo de gracia como Pablo. Pero lo que él hablaba, lo que él decía en realidad era algo, hermanos, que invitaba a las personas a que haya gracia. Y estando en una ciudad importante donde hay muchos personajes importantes que estaban muy ligados al Imperio Romano, sin duda se le concedió esa gracia de recibir visitas. Esa gracia de tener apoyo, esa gracia de poder recibir visitas y poder enviar cartas afuera. Y esto en realidad para muchos quizás en algún momento les sugirió miedo y temor porque Pablo estaba preso, pero dice esto es todo lo contrario, mas todos se animan y más bien toman más ánimo para hablar de Dios. Dice esto más bien es como una patente ya en Cristo. Los sufrimientos, las cárceles, los golpes, los azotes, ya es una patente, le dice. Ya no es algo en lo cual te debes asombrar, ya no es algo que cause miedo. Estas cosas ya no causan miedo, en otras palabras es lo que sugiere. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Como bien ya les hemos anunciado en cada una de las cartas que hemos venido estudiando de la prisión. ¿Sí? En realidad, amados hermanos, había una fuerte lucha entre los judíos ortodoxos que querían mantenerse en las costumbres, querían mantenerse en el cumplimiento de la ley de la Mishnah, con aquellos que habían recibido la gracia, que habían recibido la salvación solamente por el sacrificio de Jesús. Había una contención. Si los judíos se movían o iban insistentemente a los lugares donde había pasado Pablo, no era para anunciar el Evangelio, sino para imponer sus tradiciones. Es por eso que Pablo dice, a la verdad, algunos predican por envidia, por contienda, pero otros predican por buena voluntad. Predican por amor, por la motivación correcta. Por la motivación correcta. Bien hemos visto ya en Gálatas, bien hemos visto en Corintios, hermano. Uno puede discernir, puede entender quién lo hace por amor a Cristo y quién lo hace por una ganancia. ¿Quién lo hace por recibir vanagloria? ¿Quién lo hace por recibir pleitesía? ¿Y quién lo hace por amor a Dios? Y hemos visto las características de estas personas. A estas personas no les importa el daño que hacen. No les importa las consecuencias que puedan suceder posteriormente. Lo que les importa es tratar de hacer pensar que lo que ellos hablan es verdad. Y eso es lo que pasó con Pablo. Desacreditaron a Pablo en Corintios, primera, segunda, hemos visto. Desacreditan a Pablo sin ver los resultados que iba a ocasionar eso. Por eso es que dice, algunos lo hacen por contienda, quieren pleito, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, como una especie de poderle hacer llegar noticias tristes a Pablo. Pero los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Seguimos en el capítulo 1, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y esto me goza y me gozaré aún. Por eso le digo, hermano, la propuesta de Pablo en este libro es el gozo en medio de las tribulaciones, el gozo en medio de los problemas, el gozo en medio del dolor, el gozo en medio de la tristeza, un gozo que permanece, un gozo que está con nosotros, un gozo que hace que no dudemos ni titubeemos de seguirle a Dios. Y dice, pues esto me goza. Sea que lo hagan por contienda o porque lo hagan por otro motivo, el Evangelio sigue creciendo, les dice. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. En realidad, aquí Pablo expresa su sentir. Yo sé que muchos pueden proponer que Pablo anhelaba la muerte, pero no era así. Pablo acá expresa que él quería y esperaba un veredicto favorable. Sabía que un juicio en el lugar donde fue aprendido y por las costumbres que él profesaba, lo iba a llevar a muerte por lapidación. La estrategia fue buscar comparecer por su derecho romano, ser juzgado en Roma. Y de cierta forma, cuando él dice, y todo esto es conocido en el pretorio, era porque gozaba, aunque quizás no hay escritos específicos donde mencione que recibía visita de personas importantes de Roma, pues sin duda lo debió hacer, porque gozaba de muchos privilegios. Y de cierta forma él esperaba un veredicto favorable. De cierta forma esperaba un veredicto que le dijera, ya Pablo, vamos, ya estás libre. Pero ya vemos después, posteriormente, los resultados. Esto no pasó. Pero su anhelo era quedar libre. Ese era su deseo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé lo que va a acontecer. Yo espero esto, pero si no pasa como espero, igual para mí morir es ganancia. ¿Se acuerdan lo que veíamos ayer con Elías? Un hombre que amaba su vida, que no quería morir, pero a pesar de eso, obedece, hace caso. Pablo igual dice, yo espero un veredicto favorable, pero si no hay un veredicto favorable, el morir para mí es ganancia. El morir en Cristo para mí es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mi beneficio de la obra, no sé entonces qué escogerles. Si el que permanezca con vida va a ser para algo beneficioso, también lo quiero. Pero si muero con Cristo, pues es lo que también quiero. Entonces no sé cuál de estas dos cosas escoger, dice, ¿no? Porque el versículo 23, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes, porque era necesario que la iglesia todavía, amados hermanos, pudiese cimentarse. Ya hemos visto en Corintios, no había pasado ni 30 años de la muerte de Jesús y ya se estaban desviando en otras doctrinas. Entonces Pablo dice, es necesario todavía que esté aquí. Hermanos, imagínense no tuviéramos Corintios, no tuviéramos Gálatas. ¿Cuál sería la luz nosotros para dirigirnos hoy? Si solamente nos guiaríamos de las leyes y tradiciones de la Mishnah.
¿en qué terminaríamos? La exposición del divorcio, la exposición del matrimonio, el respeto, los frutos del Espíritu. Dice, por causa de ustedes todavía es necesario que esté aquí. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Otra vez la palabra gozo. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Como le digo, hermanos, su anhelo era poderse nuevamente reunir. Él esperaba un veredicto favorable. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Por eso le digo, hermanos, que sin duda expresa, mediante la ayuda que enviaron a Pablo, desprendimiento, expresa bondad, expresa amor, pero hay algo aquí que necesita esta iglesia, y en la cual Pablo desde el primer capítulo va a sugerir el tema de la unidad. Por eso dice, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Sabían cómo se inició esta congregación y sabían lo que seguía aconteciendo. Y Pablo le dice, si esto lo ven en mí, pues esto también ustedes van a tener que pasar. Así que no se sorprendan, le dice. Mientras que para otros, para los que se oponen, esto es perdición, mas para ustedes es salvación. Porque sin duda, hermanos, frente a una mente natural, ¿qué se perdía? Se perdía contactos, se perdía relaciones, se perdía de repente negocios estratégicos, se perdían muchas cosas por el hecho de profesar costumbres distintas a los de los romanos. Había oposición. Pero dice, no te desalientes. Por causa de Cristo, tú también vas a tener que pasar por esto. Pero mientras que para la gente esto es perdición, es algo de pérdida, esto es algo malo, algo negativo, para ti más bien esto es un resultado de salvación. Porque si la gente te aborrece, te rechaza, la gente persigue tu nueva forma de vivir, pues alégrate, porque está dando resultado en tu vida la salvación. Y esto ya lo vamos a ver más ampliamente en los capítulos que tendremos posteriormente, ¿sí? Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Culminamos con ese capítulo 1 de Filipenses. El día de mañana tenemos una transmisión 8 de la noche. Vamos a hacer un recuento nuevamente del contexto cultural, del contexto social, de la forma de cómo se inició la iglesia en este lugar de Filipos, para poder entender un panorama general de todo lo que va a exponer Pablo durante estos 4 capítulos, ¿sí? Así que, amados hermanos, Dios me los bendiga. Sé que hay algunas dificultades en cuanto a la transmisión. Amados hermanos, esperemos que ya el clima pueda mejorar por aquí, por Toquepala, y ya estaremos así hasta el día de mañana.
8 de la noche. Gracias a cada uno por conectarse. Antes de finalizar, vamos a hacer una oración, ¿sí? Dios me bendiga a cada uno de ustedes. Así que no se vaya todavía. Vamos a orar. Oramos juntos, ¿sí? Amado Padre, gracias te damos en este tiempo por todas las cosas, Señor, que tú día a día nos vienes instruyendo, nos vienes, Señor, revelando. El mayor deseo tuyo, Señor, es que caminemos en este llamamiento como es digno. Que nuestro comportamiento sea el que vaya de acuerdo a nuestra fe. Que nuestras prácticas vayan de acorde a como tú, Señor Dios mío, estableciste, Señor. Queremos cada día reflexionar, Señor, en lo que tenemos que hacer, en las cosas también que hemos dejado de hacer. Sabemos, Señor, que los tiempos en los cuales vivimos son tiempos difíciles, pero nada comparado con lo que tuvieron que pasar la iglesia primitiva, Señor. Sin duda, Señor Dios mío, las cosas que pasamos, Señor, no tienen ni punto de comparación a los azotes de Cristo. No tienen ningún punto de comparación a la crucifixión de nuestro Señor. Por eso hoy te pedimos más que nunca, Señor, reavives ese deseo en nosotros de poder, Señor, servirte, de poder seguirte, Señor, de poder anunciar tu evangelio. Sabemos, Señor, que quizás, Señor, podemos pasar por momentos difíciles, pero como bien Pablo desde este primer capítulo expone, sabemos que tenemos que permanecer en gozo. Sabemos que tenemos que permanecer en gozo. Cual sea, Señor, el resultado de lo que estamos esperando, tú nos invitas a seguir permaneciendo en gozo. Sea que, Señor, en este momento las cosas no sean tan buenas, tú nos dices que sigamos manteniéndonos en gozo. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa forma, a poder aceptar todas las cosas como que vienen de parte tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre, Señor, a también, Señor, a despojarnos de toda carga, a despojarnos, Señor, de toda perturbación. Señor, que esto sea de aliento para nosotros, para, amado Padre, Señor, seguir en este camino, Señor, de obediencia, en este camino, Señor, el cual tú nos has expuesto con tu propia vida, Señor. Gracias, Padre amado, por todas las cosas que en este momento estás haciendo con nosotros. Sabemos, Señor, que aunque no podemos estar al lado de nuestros seres amados, tú estás con ellos. Sea en la ciudad, en el lugar donde se encuentren, tu protección será, Señor, con ellos. Y tu protección, Señor, sobrepasa cualquier cuidado humano, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres bendiciendo nuestra familia, bendiciendo nuestro hogar con salud, bendiciendo, Señor, con tu protección, Señor. Sean nuestros padres, sean nuestros hermanos, hermanas, sean, Señor, aún los cónyuges de ellos, aún los hijos de ellos. Tú estás con ellos, Padre bendito. Señor, sé que esta oración que el día de hoy hago llega al trono de tu gracia y tú serás con ellos cada día, Señor, guardando sus vidas. Así como lo haces conmigo, así también, Señor, lo harás con ellos. Así como provees, Señor, para nosotros, también proveerás para ellos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque sabemos que día a día, Señor, ahí, Señor, amado Padre, de parte tuya, Señor, ese favor para con nosotros, tu gracia, tu amor y tu poder. Gracias, Dios de la gloria. Te pido también nos ayudes el día de mañana a poder nuevamente conectarnos a las 8 de la noche. Y también, Señor, seas tú con mis hermanos que han de añadirse, Señor, posteriormente para poder visualizar, Señor, esta enseñanza. Te damos gracias a ti, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, amados hermanos, Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Saludos a mi hermano Freddy, a mi hermana Karina, a mi hermana Nazarena, a Ariadna, a nuestro hermano Giovanni, gloria a Dios, a nuestra hermana Paola, Dios le bendiga, a nuestra hermana, bueno, ahí he visto algunos más que se han ido añadiendo. Bueno, hemos tenido algunas dificultades mediante la señal, pero, amados hermanos, con paciencia y con fe, ¿sí? Vamos a subir el video para que pueda usted revisarlo. Si en caso hay algunas cosas que desee preguntar, no se olvide hacerlo
a través de un mensaje mediante esta cuenta de Facebook, sí, de la Iglesia Monte Orecto Quepala, o también puede hacerlo a mi número personal. Así que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones, ¿sí? Hasta luego.